Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Aquí seguimos en la serie en la cual estamos viendo, revisando la traducción llamada La Palabra Preservada en su segunda edición LPP2, que es una traducción que está basada en el texto griego según la familia 35, editado y publicado por el doctor Wilbur N. Pickering en el 2014. Yo conocí este texto en el 2015 y decidí hacer una traducción porque hasta ese momento para el mundo hispanohablante solo estaban disponibles las traducciones basadas según el texto recibido, que son las Reina Valeras, y las traducciones basadas en el texto académico, el texto crítico que está basado en la crítica textual, en el eclecticismo razonado. Ese texto académico es un texto que aparece en dos ediciones, pero es el mismo texto que es las ediciones críticas de Nessel Allen y las ediciones críticas de United Bible Societies, que es Sociedades Bíblicas Unidas. Ambos textos, el de las Sociedades Bíblicas Unidas y el Nessel Allen, que es el utilizado por la Sociedad Bíblica de Alemania, ambos textos son el mismo texto y entonces forman la base para las traducciones modernas. Por versiones modernas queremos decir todas aquellas que salieron después de 1960. Entonces, como hasta ese momento solo teníamos dos grupos de traducciones y el texto bizantino no tenía una traducción, yo decidí tomar este texto de la familia 35, que es un texto bizantino, solo que es la mejor línea de transmisión textual dentro de la corriente bizantina, es el mejor grupo de manuscritos, pero también comparado por los demás tipos de texto, los demás manuscritos que no son bizantinos, viene a ser la mejor línea de transmisión textual. Entonces, lo tomé y realicé la traducción. Luego, para brindar un mejor apoyo para el análisis, para el estudio de las personas que están metidos en este asunto del estudiar exactamente el texto del Nuevo Testamento, entonces decidí colocarle también en las notas al pie de página, colocar más información. Es decir, esta traducción conforma no solo el texto, sino que en la porción de abajo están las notas al pie de página. Entonces, con este video lo que quiero es comenzar a introducir esta traducción desde un punto de vista práctico, es decir, ¿de qué me sirve a mí? ¿Por qué no seguir leyendo la Reina Valera? ¿Por qué no seguir leyendo la NBI, la nueva versión internacional, o la que me gusta, la nueva traducción viviente, o no sé cuál? ¿Por qué no tener esas dos o tres Biblias aquí abiertas? Tengo la Reina Valera, la NBI, la NTV, tengo la Biblia de las Américas y tal vez tener las tres o las cuatro y revisar el texto y basarme en eso y ver qué es lo que dicen para mi estudio personal o para mi sermón, que es lo que muchas de las personas que acuden a este canal es porque tienen responsabilidades de venir y compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué ventaja tengo yo como una persona de ministerio en la palabra preservada? Y para eso entonces quiero que veamos el análisis de un versículo. Supongamos que ustedes están analizando el discurso que dio Pablo a los efesios, a los ancianos, cuando los mandó a llamar. Pablo iba camino a Jerusalén. Él no quería perder tiempo en Éfeso porque quería llegar a tiempo. Entonces, él mandó a llamar a los ancianos y hay un discurso que es sumamente importante, muy edificante, en el cual Pablo habla acerca de su conducta, de lo que él hizo con los efesios y de cómo ellos no lo van a volver a ver, según Pablo. Y entonces se ponen a llorar y es algo lleno de emociones, ¿verdad? Entonces es un relato bien bonito, no solo la parte teológica
o de doctrina, de enseñanza, sino la situación en sí, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un versículo, a ver cómo sale en la palabra preservada en su segunda edición. Y después vamos a ver cómo salen estas traducciones en Bible Gateway. Bueno, entonces como es un documento grande de más de 900 páginas, pero como está en PDF, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar aquí Hechos capítulo 20. Y aquí estamos, Hechos capítulo 20, y estamos buscando el versículo, déjenme ver, Hechos 19, un poco más adelante. Aquí está el capítulo 20, y vamos a buscar el versículo en particular que es el 28. Entonces dice, vamos a ver, vamos a ponerlo un poquito más grande, tal vez no lo tapo yo. Ahí está. Así que, y hay una nota aquí, H, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo los puso perdón, y de todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo los puso como obispos para pastorear a la iglesia del Señor y Dios, la cual compró con su propia sangre. Y si ustedes se recuerdan bien, la Reina Valera no dice Señor y Dios, dice la iglesia del Señor. Y aquí, precisamente aquí, hay una nota al pie que le acabo de dar clic ahí, que es la letra I. Entonces, si nos vamos a la letra I, aquí abajo, es precisamente esta nota al pie. Vamos a poner un poquito más grande para que los que usan celular puedan verlo un poco mejor. Entonces, estamos aquí aparece el versículo para que sea fácil regresar arriba. La iglesia del Señor y Dios. Y esta es la información. Se brinda una variante, una segunda variante separada por una doble barra. Cada vez que vea una doble barra, significa el inicio de otra variante. Aquí hay una segunda doble barra, esta es una tercera variante. Luego tenemos una barra punteada que eso nos introduce a un comentario de parte del traductor. Pero quiero que vean esto. Aquí entonces, en este punto de el versículo 28, hay dos notas al pie de página. Está la H y está la I. De, en este punto que corresponde a la nota I, ahí se puede llamar un punto de variación textual. Es decir, que revisando, digamos, todos los manuscritos, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y otros dicen una tercera cosa. Hay tres variantes importantes. A veces no están plasmadas todas las variantes, porque si solo aparece un manuscrito y el manuscrito no es de importancia, no se coloca. Pero sí aparecen las más importantes. Y entonces tenemos aquí que cuando dice para pastorear a la iglesia del Señor y Dios, hay un grupo de manuscritos que son el 89% de todos los manuscritos griegos, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el 89% dicen la iglesia del Señor y Dios. El 7% dicen la iglesia de Dios. Y el 4% dicen la iglesia del Señor. Entonces son tres variantes. Ahora, eh, eh, esta información no es tanto para que ustedes escojan cuál de las tres es la correcta, sino que yo les he explicado según las distintas metodologías que hay detrás de cada edición griega.
que la mejor metodología la tiene la familia 35. Entonces, ¿por qué damos esta información? La damos para que alguna persona que quiera conocer las diferencias entre las distintas ediciones y manuscritos pueda estar informada. Ahora, si nos vamos a buscar la TR es qué es lo que dice la Reina Valera, porque la Reina Valera está basada en TR, que es el texto recibido. Entonces, la Reina Valera debería decir de Dios, la iglesia de Dios. Y NNNU, que es el texto académico detrás de todas las versiones modernas, también debería decir de Dios. Y en edición griega, ninguna edición griega dice la iglesia del Señor, aunque es lo que aparece en estos tres códices del siglo V y en el 4% de los manuscritos. El 89% de todos los manuscritos, incluyendo los 400 manuscritos de la familia 35, que para este libro de Hechos, ¿cuántos manuscritos habrá de la familia? Hay como, hay como unos 100 manuscritos de la familia y en general habrá de 400 a 500 manuscritos griegos que contienen el libro de Hechos. Entonces, dentro de este porcentaje está todos los manuscritos de la familia. Todos los manuscritos de la familia dicen la iglesia del Señor y Dios. ¿Por qué es importante? Porque después dice am, la cual, refiriéndose a la iglesia, la cual compró con su propia sangre. Entonces, esto es lo que causó cierta confusión en los escribas, porque si, si dice la iglesia del Señor, se entiende que es de Jesucristo. Si dice la iglesia de Dios, cuando dice Dios y no dice nada más, usualmente se refiere a Dios el Padre. La iglesia de Dios Padre, la cual compró con su propia sangre, pero el Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, no derramó su sangre en la cruz. Sí que quiero que comprendamos esto. Son tres personas, un solo Dios, un Dios en tres personas. Pero el que murió en la cruz no fue el Espíritu Santo, no fue Dios Padre, fue Jesucristo. Entonces, si aquí dice la, para pastorear la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre, entonces se puede interpretar de dos formas. O, bueno, podría ser un error del escriba, porque Dios es espíritu y no tiene sangre, o podría ser una afirmación de la deidad de Jesucristo, pero sería una afirmación ah, un poquito indirecta, porque no dice ahí nuestro Dios Jesucristo, ¿verdad? Solo dice la iglesia de Dios, la cual compró con su propia sangre. Entonces, si nos vamos a razonamiento, mis hermanos, nunca vamos a llegar a la verdad, porque algunos van a decir, no, no, yo creo que ahí debería decir Señor y Dios. Y otros van a decir, no, yo creo que ahí debería decir Dios, porque es lo que dice el Sinaítico con el Vaticano. Otros van a decir, no, yo creo que ahí debería decir el Señor, porque es lo lógico, ¿sí? Entonces, yo lo que les sugiero es que consideren fuertemente estudiar el asunto de las metodologías detrás de las ediciones griegas. Las ediciones griegas están basadas básicamente en los mismos manuscritos, es solo que unas rechazan algunos, otras rechazan otros según su metodología. Ahora entonces, sabiendo que el texto recibido y Nessel Allen, que es el texto crítico, ambos dicen la iglesia de Dios. Vamos a ver qué es lo que dicen las traducciones, ¿sí? Así que vamos a hacer una pequeña pausa aquí.
Bueno, aquí estamos en Bible Gateway y aquí vamos a poner Hechos 20:28. Vale, un enter acá y nos sale la Reina Valera y dice, para apacentar la iglesia del Señor. Y se recuerdan que esa no es la lectura del texto recibido, ¿sí? No es la lectura del texto recibido. Entonces, en este punto en particular, la Reina Valera del 60 no representa fielmente al texto recibido. Vamos a ver qué dicen todas las traducciones. Eh, entonces, de primero, aquí en Bible Gateway, listan las versiones modernas. Todas estas, todas estas son versiones modernas hasta aquí. Todas estas están basadas en un texto griego. Son traducciones del mismo texto griego. Lo que varía es el estilo de traducción. Pero el texto que ellos escogen es el mismo. Y vamos a ver aquí que la Biblia de las Américas dice la iglesia de Dios. No dice la iglesia del Señor y Dios, tampoco dice la iglesia del Señor, dice la iglesia de Dios. Entonces, la Biblia de las Américas es fiel al texto que está traduciendo. Digamos aquí, Dios habla hoy dice iglesia de Dios. La NTV dice, eh, esta como es una, ¿cómo se llama? Una paráfrasis a veces es un poco difícil verla bien. Entonces dice, entonces cuídense a sí mismo y cuiden al pueblo de Dios. Sí, aquí está. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, correcto. La NBI dice iglesia de Dios. Em, ahora vamos a ver qué es lo que dicen las reinas valeras. ¿Sí? Que las reinas valeras deberían de estar basadas en el texto recibido y deberían de decir iglesia de Dios. Entonces, aquí dice la iglesia del Señor. Aquí también dice la RBC, dice iglesia del Señor. La del 60 dice iglesia del Señor. La del 77, iglesia del Señor. La del 95, iglesia del Señor. La RBA dice iglesia del Señor. Y la SRB-BRG dice iglesia del Señor. La TLA, claro, dice, esta es otra paráfrasis que es un poco difícil de ver. Probablemente aquí esté la frase, iglesia de Dios porque es del texto crítico. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, aquí solo hay dos variantes. Iglesia de Dios por un lado y la iglesia del Señor por el otro lado. Iglesia de Dios sale en las versiones modernas, Iglesia del Señor, perdón, Iglesia de Dios sale en las versiones modernas, Iglesia del Señor sale en las versiones Reina Valera. Iglesia del Señor, aunque esa no es la lectura del texto recibido, por lo menos el texto recibido de Estefanos de 1550 no es la lectura. ¿Sí? Ahora, entonces, vamos a regresar a la palabra preservada solo para verificar los datos que acabamos de mencionar. Bueno, y ahí disculpe que los esté llevando del timbo al tambo. Aquí tenemos que la lectura del texto recibido y el texto crítico, ambos textos es Iglesia de Dios. Sin embargo, pueden ver que ninguna de las traducciones que aparece en Bible Gateway en este versículo en particular es fiel al texto recibido. Em, pero hay una versión más que es reciente que no aparece en Bible Gateway, que es que es la versión de la Reina Valera eh, según las sociedades bíblicas trinitarias. Así que esa la tengo en eSword y vamos a ver qué es lo que dice ahí.
Bueno, entonces aquí ya tengo eSword y aquí está Spanish Reina Valera Gómez, pero no es la que buscamos es esta, la de Sociedad Bíblica Trinitaria. Aquí dice para apacentar la iglesia de Dios, que es, como les decía, la lectura del texto recibido. Pero la Reina Valera del 60 dice iglesia del Señor, al igual que el resto de las versiones que son modificaciones de alguna forma de la Reina Valera. Ahora, pero aprovechando aquí, aquí tenemos el texto griego que está detrás perdón, el texto, aquí tenemos el texto griego llamado el texto recibido y también tenemos el de Westcott Hort, el representante del texto crítico y también tenemos el texto bizantino. Entonces vamos a ver un poquito de griego. Vamos a ver el Greek New Testament, el Textus Receptus. Tenemos acá, no se preocupen, aquí es un poco sencillo. Dice, tin ecclesian, la iglesia, iglesia. Tin ecclesian tu theu, la iglesia, tu theu de Dios. Tin ecclesian tu theu. Ese es lo que dice el texto recibido, la iglesia de Dios. Ahora vamos a ver el texto griego de Westcott y Hort. El texto griego de Westcott y Hort dice, aquí está, tin ecclesian tu theu. Dicen lo mismo. Entonces aquí el texto recibido está unido con el texto crítico. Dice lo mismo, a pesar de que las versiones en español, supuestamente la Reina Valera, dicen algo distinto. Dice iglesia del Señor, no de Dios. Ahora vamos a ver el tercero, que es el texto griego bizantino, que este es el de Robinson y Pierpont. Y como ustedes pueden ver, dice, tin ecclesian tu curiu, tu kiriu, que theu. Es decir, la iglesia del Señor y, y Dios. La iglesia del Señor y Dios. Y entonces aquí tenemos precisamente la variante que también es la variante de la familia 35. Entonces, como pueden ver, aquí vamos creo que vamos a terminar acá. Déjenme ver cómo cierro esto. Ahí está. Entonces, como pueden ver, la palabra preservada presenta el texto de la familia, que es un texto bizantino, y en las notas al pie de página aparecen las distintas variantes en ese punto de variación, aparecen listadas las distintas variantes en español que corresponden con las variantes griegas. O sea, solo aparecen las variantes traducibles, las que tienen impacto al momento de la traducción. Y como pudieron ver, eh, el texto bizantino, que es un texto bizantino mayoritario, en este caso es el mismo de la familia. Y ustedes pudieron ver el griego ahí, que es la iglesia, la iglesia del Señor y Dios. ¿Y esa es una afirmación de la deidad de Cristo? Sí, es una afirmación de la deidad de Cristo, porque es la iglesia del Señor y Dios. No dice la iglesia del Señor y de Dios. Ahí es por separado. ¿Sí? Como decir la iglesia de Juan y de Pedro. No, la iglesia del Señor y Dios. O sea, no hay un artículo definido antes de la palabra Dios en griego. Entonces, es una afirmación de la deidad de Cristo y aparte tiene sentido el pasaje entonces porque es la iglesia del Señor y Dios, que es Jesucristo, la cual compró con su propia sangre. Entonces ahí no hay problemas con el asunto de que, bueno, Dios Padre no tiene sangre.
pero Dios Hijo se encarnó en la persona, se encarnó y Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Entonces, claro, la iglesia de el Señor y Dios, la cual compró con su sangre. Y entonces pueden ver cómo da más información que tener tres o cuatro Biblias abiertas, en las cuales en ese caso ustedes tendrían la del 60 que diría la iglesia del Señor, pero esa no representa el texto recibido. Y las otras tres, que ya habíamos dicho el ejemplo de la NBI, la NTV y qué sé yo, la Dios habla hoy o la Biblia de las Américas, que dicen la iglesia de Dios. Cuando un pastor mira que hay una diferencia, dice, bueno, pues no lo voy a mencionar para no enredar a la congregación. Y si no es una diferencia importante, pues no lo mencionan en el sermón ni nada. Pero yo estoy plenamente convencido que la palabra de Dios fue preservada en los mejores manuscritos, que son los de la familia 35. Y ustedes pueden ver los videos a donde les tiro un montón de información para estimular su intelecto y su pensamiento para que tal vez presentándoles la información puedan tomar ustedes el mismo sentir que tengo yo, que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios nos regaló su palabra y que él sabía que iban a haber escribas, escribas que iban a hacer bien su trabajo y que se iba a preservar a través de los siglos. Hoy en día tenemos mucha, pero mucha más información que hace 50 años, 54 años cuando apareció la Reina Valera del 60. Tenemos más información que hace 20 años. Tenemos más información que hace 10 años, porque hoy ya tenemos entonces eh, toda esta información que es muy valiosa precisamente en la palabra preservada. Así que aquí vamos a finalizar el video. Si les ha servido de algo, si ustedes piensan que es algo importante, denle like, compártalo. Esta información tiene que darse a conocer por toda Latinoamérica y España. Y bueno, hay un país ahí cerca del Ecuador, en África, que también es de habla hispana. Y algunas personas en las Filipinas, pero ya casi no se habla el español ahí, creo, ¿verdad? Pero la idea es que esta información llegue a todo el mundo de habla hispana. Como les he dicho siempre, yo les presento la información, pero ustedes son los que toman la decisión. Hoy que ya tienen toda la información presentada delante de ustedes, ustedes son los que toman la decisión. Si Dios dejó que el texto se perdiera, porque para él no era importante, ¿sí? Yo se los di y lo perdieron, ahí vean usted cómo lo reconstruyen. O si Dios sabía que el texto iba a ser preservado, dijo, le voy a dar este texto, y igual va a llegar al final de la transmisión textual a mano, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? En el tiempo de la Reforma tenemos un texto que bien parecido al texto bizantino. No es precisamente el texto bizantino, tampoco es precisamente el texto de la familia, pero es un texto de buena calidad, que es el texto recibido, un texto de buena calidad que sirvió para hacer un montón de traducciones y dar el evangelio y hacer discípulos por todo el mundo en aquellos tiempos. Pero luego, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la academia hizo a un lado el texto recibido y se quedó con el texto crítico. Y se ha quedado con el eclecticismo, hoy en día razonado, y se ha quedado con el texto crítico. Que aunque en esta variante no es diferente del texto recibido,
sí es diferente del 89% de los manuscritos, es diferente de la familia 35, pero usualmente el texto recibido y el texto crítico son bien, bien diferentes. Entonces, eh, eh, Dios ha permitido que ese reto de los académicos sea contestado, pero según la cantidad de información disponible para las personas que estudian estas cosas. Entonces apareció William Bergen, y él abogaba por un texto tradicional en contra del texto crítico. Luego fueron apareciendo otras personas, apareció el fundamentalismo en Estados Unidos, que no, que solo el King James. Bueno, y pueden chequearse en este pasaje qué es lo que dice la King James y se van a sorprender que no es lo mismo de lo que dice la Reina Valera del 60. Y luego, entonces, ya para los 70 fue que aparecieron estos personajes que como Hodges y Farstad, ya en los 80 como Robinson y Pierpont. Por esa época el doctor Pickering, él fue compañero de, de Zane Hodges, y luego el doctor Pickering se metió a estudiar más y más y más los manuscritos y redescubrió la familia que había sido descubierta como tal eh, a principios del siglo XX por Hermann von Soden, quien la describió, la encontró y la describió y le puso por nombre KR. El doctor Pickering retoma eso, lo estudia y mira, hey, son los mejores manuscritos, los mejores de forma objetiva. Entonces él dice, voy a sacar el arquetipo de estos manuscritos y después de un trabajo de 10, 15 o 20 años, lo publica en el 2014. Y el resto es historia, hermanos. No se olviden de la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, no es por obras. La salvación no es algo que tenga que ver con el mérito de cada uno, es algo que tiene que ver con la obra de Jesucristo en la cruz. Y más en esta época de Navidad, recuerden que Jesús vino a nacer por cada uno de nosotros. Así que espero que esto les ayude mucho. En los próximos videos vamos a irle dando vuelta a las páginas para ir viendo más y más cosas acerca de todo este mundo emocionante de lo que es el texto griego del Nuevo Testamento. Así que bendiciones y que la pasen bien.